¿Los contratos internacionales tienen un tratamiento diferente a los contratos nacionales? ¿Qué opinan? Bueno, en cuanto a su naturaleza contractual, la compraventa nacional es igual a la internacional, salvo las peculiaridades que puede implicar por razón del transporte de las mercancías y el paso de las aduanas. Pero las obligaciones del vendedor y del comprador son esencialmente las mismas que en una compraventa nacional. Entonces, es básicamente lo mismo, nada más que aquí, como les dije hace rato, debe de existir, debe de estar el comprador o el vendedor en diferente país y en un contrato internacional tenemos que meter a fuercita el tema del transporte de las mercancías y de las aduanas. En cuanto al transporte de las mercancías, pues podemos meterlo de los Incoterms. Sin embargo, los Incoterms no son, digamos, obligatorios, pero sí se vuelven obligatorios cuando ya están dentro del contrato. Antes de firmar un contrato, debemos de hablar de las consideraciones preliminares. ¿Qué es lo que debo de saber antes? ¿Qué es lo que les decía? Puede ser que ya tengo mi contrato, ya está firmado, aquí lo tengo bien bonito, ya lo tengo archivado, ya le dije a mi jefe, ya tengo mi contrato. O el de mantenimiento ya firmó, que no debe de serlo, ya tiene su contrato firmado por el proveedor y ya me dice, no, pues ya, aquí está el contrato, guárdalo, archívalo y pues ya, que alguien más lo hizo, o sea, no lo hizo el de compras, lo hizo alguien más. Sin embargo, si yo no conozco esto, menos lo va a conocer el de cualquier otra área que tenga esa función de gestionar contratos, pues si yo que soy de la parte comercial, la que me estoy capacitando, la que a lo mejor estudié una carrera del sector industrial o de comercio internacional, ni yo lo sé, ¿tú crees que lo va a saber alguien más que no está directamente trabajando con los proveedores? Pues yo creo que está difícil, ¿no? A menos que sí sea alguien súper muy, muy bueno, lo sepa, pero lo dudo. En el caso de mi empresa, el de mantenimiento o el de ingeniería o el de producción, que quisiera firmar un contrato con mi proveedor, no creo que conozca esta información. Cada quien, pues que se vaya a su expertise. Yo soy experta en compras, yo no me voy a meter en la parte de mecatrónica o de la ingeniería de la empresa porque yo no soy experta en esa parte y tampoco soy experta en contratos, pero al menos sí conozco, sé las consideraciones preliminares para cuando voy a firmar un contrato, o al menos si voy a contratar a alguien que me genere un contrato, al menos tener información básica para poder discutir y que tampoco me quiera ver la cara el que me está generando un contrato, ¿no? Bueno, vamos a empezar con A, que son las partes contratantes. En este sentido, vamos a hablar siempre un contrato, de cualquier contrato siempre va a haber una persona que es el comprador y un vendedor. Siempre va a haber una persona física o moral. Puede ser el comprador, pues puede ser la persona, no sé, si estamos hablando de que vamos a comprar otra vez, vamos a ver, las carcasas. Ahora sí, tengo un proveedor que está en China y me vende el iPhone. Ok. Bueno, en el contrato internacional, yo estoy en México y mi proveedor está en China. Va a haber en el contrato una persona que es el comprador y uno que es el vendedor, o va a ser la empresa moral y la otra empresa moral, comprar y vender. También debe de estar, debemos tener en cuenta que en el contrato debe de estar un representante legal y un sistema legal. ¿A qué se refiere eh, la parte del representante legal? Pues es la persona que básicamente pues va a representar a la empresa, pero que tiene el poder de representar, tiene un poder. Yo comprador no tengo el poder. Si yo firmo mi contrato como persona moral o soy la representante de mi empresa y yo quiero firmar el contrato, no va a tener validez. Por el contrario,
Si lo firma mi representante legal, sí va a tener validez. Ahora, del otro extremo, mi proveedor. Si mi proveedor me firma el contrato y me lo firma el de ventas, y él no es el representante legal, no va a tener validez. Debe de estar firmado por el representante legal de la empresa, de mi proveedor, y mi representante legal, pues, de mi empresa. No todos los países tienen el mismo sistema legal, que es este, sino que este podrá diferir de acuerdo con su procedencia o tradición jurídica. En el caso de México, estamos regidos bajo el derecho romano y el derecho germánico. Se caracteriza, entre otras cosas, por ser tanto para la creación de sus normas como para su aplicación y regido por la Constitución Federal, de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, mi contraparte, que es mi proveedor, que está en otro país, vamos a poner ejemplo Estados Unidos o Reino Unido o Australia, se rigen por un sistema diferente al de México, que se llama Common Law o Derecho Anglosajón. Y en estos países no existe una institución de la fe pública y por ende no se cuenta con un instrumento público como lo es el poder notarial. ¿Qué es el representante legal? Nuevamente, el representante legal es la persona que actúa en nombre y representación de mi empresa o de la empresa de mi proveedor y debe acreditarse por un poder notarial. En México existe eso, porque estamos regidos bajo el derecho romano y germánico y estamos regidos bajo una norma que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Federal. Pero en el país de mis proveedores, en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, no tienen un poder, no existe un representante legal, porque están regidos bajo otro sistema legal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes me dicen, oye Laura, pero es que estás diciendo que para que un contrato tenga validez, debe de estar firmado tanto por mi proveedor como por mi empresa, por un representante legal. Pero pues mi proveedor está en Estados Unidos y pues allá, pues ¿quién lo va a firmar? Si allá no existe un sistema legal, si allá no existe la personalidad que es un representante legal. Ah, bueno, pues entonces hay que cerciorarnos de que la persona, o sea, el proveedor con la que estamos tratando estos contratos, eh, tenga, bueno, nosotros tenemos que validar que la persona que va a firmar ese contrato se le tiene que exigir que se acredite por un documento oficial como lo es su Tax ID, es una identificación fiscal. Y también, pues, pudiéramos gestionar en la representación diplomática que corresponda al cotejo de firmas a través de legalización o del apostillado. O sea, según el caso, tenemos que obtener de la autoridad competente la acreditación requerida. O sea, tenemos que acreditar que la persona que va a firmar el contrato tenga, eh, pues, cierta validez para que si llega a haber un problema, pues tenga validez mi contrato. Pero si en los últimos, bueno, ¿cómo decirlo? Si no se puede hacer esto, pues solamente pues tendremos que hacer una inspección ocular. O sea, tendremos que ir a ver que ese proveedor está efectivamente en la dirección que nos está diciendo el proveedor. O sea, tenemos que verificarlo, pero pues yo creo que está bien difícil, ¿no? Que diga, a lo mejor tengo un proveedor en China y que diga, pues tienes que ir a ver, tienes que irte a China porque pues la persona, no hay representante legal, como que no va a estar muy fácil. Entonces sí tenemos que asesorarnos con una persona de contratos internacionales y ver de qué otra manera pudiera yo avalar que esa persona que me está firmando tiene cierto poder y que puede representar a su empresa en caso de tener algún problema. Pero sí, o sea, yo les puedo decir que yo me avalo con el Tax ID de la empresa. ¿Qué más? En este supuesto, bueno, vámonos con la B, las negociaciones.
Recordemos que la celebración del contrato de compraventa internacional no es más que la culminación de una serie de etapas que se traducen en encuentros, intercambio de opiniones, propuestas, contrapropuestas. Todo esto tiene que pasar para que se firme un contrato. O sea, es una negociación. No olvídense que, que el proveedor una vez que recibe el contrato ya les va a firmar. No, eso no va a suceder. Por eso muchos proveedores no firman, porque muchas veces el proveedor se siente intimidado porque los contratos siempre van más, el peso, todo el peso está sobre el proveedor. No es un contrato de ganar-ganar. Entonces, si nosotros ya tenemos un contrato estipulado por la empresa, que no lo podemos cambiar, pues lo que podemos hacer es negociar. Y eso va a ser a través de estos pasos. Primero me reúno con mi proveedor, intercambiamos opiniones, hacemos propuestas, contrapropuestas y finalmente pues llegamos a un acuerdo. El periodo de la negociación se puede durar un tiempo prolongado de varias semanas o incluso meses en donde abundarán las propuestas y contrapropuestas entre los contratantes, ya sea a través de comunicados o aún de la celebración de reuniones. O bien, en caso contrario, que por una necesidad de concretar la operación de manera vertiginosa, la negociación dure unos cuantos minutos realizada generalmente hoy día por medios electrónicos. Ay, esto no me ha pasado jamás de que luego el proveedor me diga que sí me va a firmar. No, es que nosotros pensamos que podemos prescindir de esa fase importante de que pues ya nada más te mando el contrato, ya fírmale. No, o sea, esto resulta prácticamente imposible. A menos que nos surja el negocio, que ya queramos el negocio, firmamos. Es como cuando vamos al banco y que vamos por una tarjeta de crédito y que el banco, el ejecutivo te dice, ah, aquí está el contrato. ¿En serio lo leemos? O nada más, ay, sí, ya lo firmo. Nunca lo leemos, al menos, y me declaro culpable, yo no leo las cláusulas que dice el contrato de Bancomer, por ejemplo, o de algún banco reconocido. Eso no sucede, pero ¿qué pasa con un proveedor? Pues el proveedor no te va a firmar. ¿Por qué? Pues porque se tiene que ver primero qué dice su contrato. Y el de ventas tampoco es el experto, se lo tiene que entregar a su representante legal o a la parte legal para que lo estudien. Pero si pensamos que nos van a firmar rápido, no. Tenemos que reunirnos con los proveedores, tenemos que intercambiar opiniones, tenemos que proponer. ¿Qué hago yo? Pues yo lo que hago es, bueno, le mando a mi proveedor el contrato, el machote, el que ya tengo definido por la parte legal. El proveedor me dice, no, pues es que no te lo puedo firmar. Ya empiezan mal, ya empezamos mal. Ok, le digo al proveedor, a ver, dime en qué parte no estás de acuerdo. Ah, pues es que yo no estoy de acuerdo que diga aquí tu contrato que si llega a haber algún problema de calidad, tú puedes entrar a mi planta en el momento que tú quieras. Porque así dice mi contrato, ¿eh? Que yo puedo ir puedo entrar a la planta del proveedor en el momento que yo lo decida. Y el proveedor me dice, no, es que eso no es posible. O sea, sí te voy a dejar pasar, pero primero me tienes que avisar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, va. Yo no soy la experta, yo no soy la de legal. ¿Qué hago? Ah, bueno, agarro mi machote, mi documento y le pongo, a ver, el proveedor dice que en esta parte no está de acuerdo por esto, por esto, por esto. Ah, ok, se lo mando al de legal. Oye, legal, pues dame tu retro. ¿Qué podemos hacer? Ah, ok, ya el de legal dice, bueno, vamos a cambiarle, vamos a ponerle aquí. Ah, no, pues sí, se le va a notificar al proveedor, en caso de algún problema de calidad, que se va a requerir realizar una visita en sus instalaciones, pero con previo aviso. Ok, ya regreso con el proveedor. Oye, proveedor, mira, de la cláusula que me dijiste que estaba mal, aquí ya la acomodamos. ¿Qué te parece? Esto es lo que yo te propongo. ¿Qué es esto? Y me dice el proveedor, no, pues sí, está bien, lo acepto. Y así, o sea, me voy punto por punto de las cláusulas que mi proveedor no está de acuerdo. Pero también va a haber momentos en el que me va a decir mi legal, oye, pues es que esto lo tiene que firmar el proveedor porque lo tiene que firmar, o sea, no es discutible. Entonces también llego con el proveedor y le digo, es que no puedo, esto sí no lo podemos cambiar. Entonces ya el proveedor también se va a sentir como que, bueno, está bien, ya lo firmo. En otras ocasiones va a decir, no, no estoy de acuerdo.
Entonces también si no está de acuerdo, pues entonces no podemos trabajar con proveedores de ese tipo. Por eso dice aquí que el periodo de la negociación puede durar mucho tiempo, incluso semanas, meses. O sea, yo llevo, se los juro, tengo con un proveedor y no es un proveedor que nuevo, es un proveedor que ya tiene muchos años trabajando en la planta. Y y siempre me dicen los de ventas o los de la empresa, ay, pues tus proveedores que no tienen contratos. Y antes, en mi chip pasado, cuando yo le echaba la culpa a la gente, le decía, no, pues es que cuando yo llegué aquí a trabajar, pues ya estaba así la situación. El comprador pasado no se puso las pilas y no negoció ningún contrato con los proveedores. Entonces ahorita toda la carga de trabajo es mía. Entonces otra vez ahí nos ponemos a buscar responsables, pero no buscamos la solución. Ok, cambio de chip. Ya no voy a poner como excusa que yo no hice esa actividad, bueno, que estuvo otra persona, ya lo voy a hacer yo. Bueno, ¿qué estoy haciendo para que esos proveedores que ya tienen años trabajando conmigo tengan un contrato? Porque al rato va a llegar el COVID-29 y otra vez paros de producción, otra vez falta de suministro, otra vez todos los problemas y no tenemos un contrato. Por eso ahorita podemos empezar con un plan de firma de contratos y yo me encuentro actualmente trabajando en un plan de contratos donde tenemos alrededor de 120 proveedores y solamente teníamos como 10 contratos firmados de proveedores directos. Todo el año pasado me puse a trabajar con mi equipo y hemos aumentado esa cifra. Ahorita ya estamos en un 60%. Entonces sí se puede, nada más que hay que generar una estrategia y si no tengo un contrato, entonces buscar los recursos de la empresa y decir, oye, apóyame, ves todo el problema que hubo con la pandemia y ahorita seguimos con problemas, tenemos que empezar a firmar contratos con proveedores, pero yo no soy experto, yo necesito que alguien me ayude, dame los recursos o busco con la empresa y decir, oye, tenemos un departamento legal, puedo contactarlos y puedo pedir apoyo para que me ayuden a generar un contrato. Ah, bueno, pues ya hay acercamiento, ya es un primer paso, pero no quedarnos de que, ay, así como que hacerme de la vista gorda de que, ay, sí, tengo ese pendiente, pero ahorita no. Pero ya cuando estamos en el problema, ahora sí, quisiéramos tener un contrato firmado en ese momento, pero no existe. Letra C, derecho aplicable. Hace rato en el video hablaba de la Convención de Viena. La Convención de Viena es una cláusula colocada generalmente en la última parte del contrato por escrito, la cual es reconocida como el ordenamiento idóneo a aplicar en los contratos de compraventa internacional y se caracteriza por ser un ordenamiento uniforme, es decir, que una vez que es invocada en el contrato por las partes, regirá al contrato y a las partes contratantes con respecto a las obligaciones. O sea, nosotros vamos a agregar esta cláusula de que este contrato está regido bajo la cláusula del Convención de Viena 80, etcétera, y que si llega a haber algún problema nos vamos a ir con esa instancia para poder solucionar el conflicto. Eso es la convención. Forma del contrato. La Convención de Viena estipula en su artículo 11, el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Es decir, la Convención de Viena dice que pues un contrato no necesariamente debe de ser estipulado en un papel, no. Incluso o sea, no es un requisito, pero o sea, ¿cómo pudiéramos tener un contrato así de palabra? No se puede. Entonces lo que tenemos que hacer, o bueno, mi sugerencia, y creo que todos estamos en el mismo canal, lo recomendable es disponer de un documento que contenga por escrito las condiciones esenciales y naturales referidas. Tener un contrato físico, un contrato electrónico. Idioma. Este punto, pues algunos me han preguntado, oye, pero ¿en qué idioma se va a hacer el contrato? Tengo un proveedor aquí, ¿dónde está? En España, creo que sí, era en España,
que me decía que cuál era el idioma que íbamos a manejar, porque, bueno, no me dijo, me dijo, oye, es que el contrato que tú me mandaste está en inglés. Mi corporativo, la parte legal está en Japón. Ellos son los que generan los contratos. Y al principio me lo mandaron en japonés y yo así con mi cara de, pues no, no, ¿cómo? Pues ni yo no hablo japonés. Y ya, bueno, te lo vamos a traducir. Ok, me mandaron la traducción. Se lo mandé a mi proveedor en España y les dije, oye, este es mi contrato, está en inglés. Oye, pero pues es que, pues tú y yo hablamos español, como por qué en inglés. Vamos a hablar de ello. El significado de un término o expresión puede diferir en la traducción de un idioma a otro, más aún en una venta que realicemos a un importador establecido en un país de nuestra misma lengua. Un vocablo puede tener una acepción totalmente distinta al significado que tiene en nuestro país. Pues sí, yo estoy en México y ahí está, el proveedor está en España, y hay algunas palabras que pueden diferir, o sea, el significado no va a ser el mismo. ¿Cómo hacer para que todo esté, para que los dos entendamos? Pues ahí viene la parte difícil. En primer lugar, si nuestra contraparte mercantil se encuentra establecida en otro país de diferente idioma al nuestro, es pertinente que la negociación, elaboración del texto y celebración del contrato se realicen en un solo idioma, ya sea el natural a nosotros o el que se hable en el país donde estamos establecidos. Por otro lado, si nos encontramos en una situación en la que no hay posibilidad de que el contrato se elabore y celebre en un solo idioma y forzosamente tenga que realizarse en los dos idiomas de las partes contratantes, en aras de evitar el conflicto, se podrá estipular en el contrato que una cláusula que diga que el contrato se va a regir bajo uno de esos dos idiomas. Y de preferencia va a ser pues el idioma en el que pues hubo mayor, uh, ¿cómo se le dirá? Pues sí, o sea, nosotros tendríamos que decidir con el proveedor y decir, bueno, son dos idiomas, pero se tiene que poner una cláusula donde diga cuál va a ser la predeterminante. Pues ahí se hace, de acuerdo a nuestro poder de negociación, pudiera ser que sea mi idioma o puede ser el del proveedor. Pero bueno, otros dicen que pues inglés, porque el inglés es el idioma de los negocios. Pero, ¿qué pasa cuando es un proveedor que, pues es un proveedor chiquito, que sí quiere firmar tu contrato y no está tan familiarizado con el idioma? Pues también nosotros tenemos que ser un poquito empáticos y decir, bueno, vamos a hacerlo en español o vamos a hacerlo en esto, pero sinceramente en mi trabajo solamente está en inglés. Igual pudiera hacer lo mismo con ustedes. Ahí ustedes tendrían que platicarlo y decir, bueno, ¿cuál va a ser el idioma predeterminado? Y pues sí, se va a hacer en dos idiomas, en español y en inglés, pero el que va a tener mayor peso va a ser el de inglés o el de español. F. Establecimientos. Es importante quede especificado de manera clara tanto en el concepto de domicilios como en el párrafo final de suscripción que cada parte contratante tiene su domicilio o dicho en términos de la convención, su establecimiento en países diferentes y que el contrato se suscribe en ambos estados. Hasta abajo del contrato siempre se tiene que colocar la dirección, los datos del proveedor y los datos del comprador, de la empresa compradora y de la empresa vendedora, y obviamente es para decir que, bueno, pues sí, efectivamente, yo estoy en México y mi proveedor está en China, nada más. G. Lex Mercatoria. Uso de los Incoterms. Acuérdense que hace rato hablaban de que un contrato internacional se diferencia de un mercantil cuando estamos ya estipulando cuestiones de transporte y cuestiones de aduana. Entonces, en este punto hay que considerar el uso de los Incoterms. El uso de los Incoterms, pues sabemos que los Incoterms son básicamente reglas establecidas para determinar la responsabilidad del comprador y vendedor para la recolección o entrega de mercancías. El uso de Incoterms. Quizá el más conocido y recurrido y cuyo doble objetivo es, en primer lugar, determinar la transmisión del riesgo respecto de las mercancías entre vendedor y comprador. Hace rato decía que los Incoterms no son obligatorios en términos de alguna ley.
O sea, no están regidos bajo ninguna ley, no son obligatorios. Simplemente que nos ayudan para establecer los términos y obligaciones en temas de transporte y aduana. Y hay que resaltar que si decidimos nosotros agregarlos, establecerlos en el contrato, entonces en ese momento sí se van a convertir en obligatorios hasta que estén estipulados en el contrato, pero realmente no existe ninguna ley que diga que los Incoterms son una ley. No, no existe eso. Simplemente nos ayudan al día a día a nosotros compradores, a una empresa compradora y una empresa vendedora para establecer las reglas de entrega.